It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Derechos humanos y organismos internacionales que los promocionan y protegen. 2.1. Los derechos humanos en la ONU. El 26 de junio de 1945 se formó la Organización de las Naciones Unidas. Reafirmamos la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las Naciones Unidas. La cuestión relativa a los derechos humanos, además de constituir un propósito de las Naciones Unidas, constituye a su vez un factor estabilizador de paz, pues la Carta establece en su artículo 65 por el propósito de bienestar. A partir de 1948, la Organización Mundial comienza a definir y desarrollar los derechos a través de la labor de la ONU en la esfera de los derechos humanos. Como conciencia mundial, estableciendo normas mínimas de comportamiento de las naciones. Como legislador, codificando los derechos humanos e integrándolos al derecho internacional. Como vigilante para asegurarse que los estados cumplan los tratados relativos a los derechos humanos. Como centro de control, recibiendo y canalizando denuncias anuales. Como estudioso de la situación de los derechos humanos en los diversos países, para establecer futuras políticas, prácticas e institucionales que apoyen a su fortalecimiento. Como foro de apelaciones, donde los particulares pueden presentar denuncias contra los estados. Como investigador, estableciendo mecanismos tales como los relatores o representantes especiales y los grupos de trabajo. Como diplomático, discreto, al pedir al secretario general que intervenga en sus pueblos. Los derechos humanos en la UNESCO. La Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura fue aprobada por la Conferencia de Londres de noviembre de 1945 y entró en vigor el 4 de noviembre de 1946. Una vez que 20 estados hubieran depositado sus instrumentos de aceptación, el principal objetivo de esta organización es contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, promoviendo a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, así como la colaboración entre las naciones. Para cumplir este mandato, la UNESCO desempeña 5 funciones principales. Estudios prospectivos, es decir, las formas de educación, ciencia, cultura y comunicación para el mundo del mañana. El adelanto, la transferencia y el intercambio de los conocimientos basados primordialmente en la investigación, la capacitación y la enseñanza. Actividad normativa mediante la preparación y aprobación de instrumentos internacionales y recomendaciones estatuarias. Conocimientos especializados que transmiten a través de la cooperación técnica a los Estados miembros para que elaboren sus proyectos y políticas de desarrollo. It's been a long day without you, my friend. 2.3. El Ombudsman es una persona que investiga los reclamos y la hace de mediador en conciliaciones. Centra su atención especialmente entre partes agraviadas tales como un consumidor o un estudiante, una institución u organización. La palabra es de origen sueco que significa representante ciudadano. Esta figura trabaja para que las organizaciones sean más sensibles a las personas a quienes sirven. El primer Ombudsman surgió en China hace más de 2000 años durante la dinastía BCE, 221 a.C. y en Corea durante la dinastía Joseon. En tiempos modernos se pensó que el Ombudsman era útil para las necesidades de los escandinavos, hasta que Nueva Zelanda introdujo su primer Ombudsman en el decenio de 1960. Punto 4. Los derechos humanos a nivel internacional. Protección internacional de los derechos humanos. En el plano internacional se reconocen las modalidades o sistemas de protección de los derechos humanos, tal como la protección diplomática y la protección de las organizaciones internacionales.
En la primera modalidad se protege a las personas que se viven en el extranjero y son objeto de violaciones del derecho interno del Estado que se reside o del derecho internacional para reclamar la reparación del daño causado por conducto de los representantes diplomáticos acreditados en el país de referencia. Mientras que en el segundo sistema la protección de los derechos humanos se realiza con conducto de los organismos especializados y creados para tal fin. Estos se encargan de tramitar y dictaminar quejas o informes sobre violaciones de derechos humanos atribuibles a un Estado. Sistemas de protección y garantía de los derechos humanos. Sistemas de control político parlamentario. Se encarga un organismo de carácter más político que judicial, jefe de Estado, cámaras legislativas u organismos especiales. Actualmente ha cobrado auge la institución del Ombudsman, especie de defensor del ciudadano, el cual es designado por la Cámara Legislativa. Sistemas judiciales de protección. En estos sistemas se otorga a un órgano jurisdiccional de protección de los derechos humanos, dejando sin efecto las violaciones y restableciendo al afectado el goce y disfrute de sus derechos humanos. El control puede asignarse a los tribunales ordinarios, al máximo tribunal de sistemas judicial o a tribunales especiales. Sistemas mixtos de protección. Ha tenido gran difusión en Europa en la época de posguerra y su característica es confiar el control y protección de la constitucionalidad y de los derechos humanos a un órgano formado en partes, por miembros judiciales o cuando menos técnicos. En estos sistemas de protección corresponden principalmente a la protección interna de los derechos humanos, encontrándose además una protección internacional de estos derechos. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be It's Construct Productions. Hey. En el segundo sistema, la protección de los derechos humanos se realiza por conducta de los This is my favorite part.